relación al Zoom que hemos hecho un par de semanas atrás, en el cual la abogada Morela Salazar explicó cómo obtener la visa de inversionista, la cual es más rápida, y el cónyuge de la persona que sacó la visa de inversionista puede obtener un permiso de trabajo, el cual, si después esa persona es pedida por alguien, puede obtener una certificación laboral que la va a llevar al Green Card y así absorber a toda la familia para que puedan ser residentes legalmente. Entonces, vamos a hacer un poquitito de cómo vamos a funcionar este Zoom. Vamos a introducir a nuestra abogada Morela Salazar, que ya ha estado con nosotros un montón de veces y siempre es un placer. Después ella va a explicar todo este proceso y luego al final vamos a hacer, se van a contestar todas las preguntas. Vamos a hablar ahora y vamos a decirlo al final también. Las personas que participan hoy en el Zoom presencial pueden contactarse con la abogada hasta el 20 de septiembre y tener una entrevista gratuita. Después del 20 de septiembre, obviamente tiene un costo, y si ustedes llegan a sacar la visa laboral o cualquier otra visa, obviamente se va a reducir la consulta. Así que sin más, Morela, cuéntanos un poquito de ti, y después nosotros vamos a contar de quiénes somos nosotros en Capital Realty. Bueno, primeramente, gracias nuevamente, Mónica y Ricardo, por esta invitación. Siempre es grato compartir la cámara con ustedes y, por supuesto, que me pongan frente a toda su clientela selecta, ¿no? Bueno, mi nombre es Morela Salazar. Creo que no hace falta decir de dónde vengo originalmente porque mi acento lo dice todo. Soy venezolana de origen. Tengo más de la mitad de mi vida en este país. Por lo tanto, conozco bastante la idiosincrasia aquí, estudié leyes acá y me he dedicado en los últimos 20 años de mi vida a la ley de inmigración en los Estados Unidos de América. Gran parte de mi clientela son coterráneos de ustedes, son argentinos. He tenido muy bonita experiencia con los argentinos, he logrado cambiar, transformar la vida de varias familias, logrando primeramente visas de inversión, visas de traslado de ejecutivos, así como también este proceso que voy a explicarles el día de hoy. Pues estoy aquí en la ciudad de Miami, mi oficina queda en Coral Gables, en Florida, y pues de más está decirles que estoy a su disposición cuando vengan en persona a Miami o para una consulta vía Zoom cuando ustedes lo deseen. Bueno, sí, ¿no? Quería ahora introducir nuestra compañía. New Capital, nosotros somos New Capital Realty, así que hace 20 años que estamos en el mercado de bienes raíces. Nos dedicamos en su mayoría con inversionistas extranjeros, sudamericanos en su mayoría, pero trabajamos también acá con gente locales y tratamos de hacer todo el paquete, de ayudarlos en todo. Hay gente que quiere solo invertir acá y quiere tener una rentabilidad, y como tú mismo lo explicaste en el Zoom anterior, Estados Unidos permite a cualquier persona extranjera, independientemente de su estatus legal, a invertir en bienes raíces acá o a comprar un fondo de comercio, siempre y cuando no esté delante del mostrador sin tener una visa de trabajo. Y lo que queremos ayudar también a aquella persona que quiera tener un estatus migratorio y poder vivir en los Estados Unidos legalmente. Como mencionamos anteriormente, la visa de inversionista es la más fácil, quizá la más barata, la que los argentinos por suerte pueden participar, y el cónyuge puede obtener un permiso de trabajo. Sin embargo, esta visa no lleva al Green Card, pero con esto que vamos a hacer hoy, este Zoom, sí se puede llegar el Green Card, y estamos acá para ayudarlos, apoyarlos y obviamente en lo que sea necesario asistirlos. Nosotros nos ocupamos de propiedades residenciales, comerciales,
en tierras, desarrollos, fondos de comercio, todo lo que esté relacionado con bienes raíces, estamos acá y hacemos también administración de las propiedades que puedan invertir y así tener una entrada en dolaritos en la cuenta bancaria. Lo principal de todo es que nosotros acompañamos al inversionista del punto A hasta el punto Z. Tenemos profesionales como la abogada en la parte de inmigración, tenemos abogados en real estate, tenemos contadores, tenemos todo un grupo, un equipo para darle el máximo apoyo al inversionista o a la persona que quiera integrarse a este país. Bueno, sin más, le damos la palabra a la doctora para que nos explique el Zoom de hoy en día con respecto a la visa de trabajo. Por favor. Bueno, muchas gracias nuevamente, Mónica y Ricardo. La verdad debo decir, y quiero hacer una acotación aquí, que Mónica y Ricardo hacen no solamente un extraordinario trabajo en su empresa, sino que además tienen esta amabilidad de darle la pantalla ante sus clientes a profesionales pues que somos ajenos a su compañía, como por ejemplo el caso mío, y sé que tienen un equipo de trabajo extraordinario, cuentan con contadores, con abogados en distintas ramas del derecho y siempre pues de una forma nada egoísta ofrecen estos servicios sin esperar nada a cambio, sino el bienestar de su cliente. Muy agradecida por mi parte y además todas esas cosas buenas se devuelven en la vida. Así que, bueno, vamos a iniciar lo que nos trae hoy a cámaras, ¿no? Yo quisiera explicarles un poquito un proceso que es probablemente uno de los procesos más interesantes dentro del mundo de inmigración y de la forma de una persona lograr una residencia permanente. Yo en otras ocasiones he hablado de visas que les permiten estar aquí en Estados Unidos, visas que les permiten hacer una inversión, pueden estudiar, pueden trasladar y trabajar en una empresa en particular. Es decir, estas son visas, una cantidad innumerable de visas que existe en el sistema norteamericano que tienen características en común en el sentido de que todas estas visas caducan en un momento determinado. Y además todas estas visas tienen nomenclaturas que les dan la cabida o la entrada a los Estados Unidos para una intención muy específica. Por ejemplo, la visa E2, que todos conocemos, es la visa de inversor, o sea, su intención es invertir. La visa B1, B2, que deben tener todos en su pasaporte, es una visa que te permite venir de turismo. Y la visa F es una visa que te permite venir a estudiar. Es decir, cada una de estas visas y estas letras tienen una intención determinada y un tiempo de validez determinado. Cuando las personas llegan aquí con una de estas visas, en el transcurso del tiempo siempre se encuentran o se topan con la necesidad de, uy, ¿y ahora cómo hago para hacerme residente y quedarme definitivamente en este país? Y siempre digo, hay 5 maneras fundamentales para llegar y lograr tener la residencia permanente. Y muy por encima se las voy a nombrar. Son aquellas que están basadas en empleo, ¿verdad? O sea, que hay EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Hay aquella manera que a través de un familiar, si usted se casa con un norteamericano, pues el norteamericano lo pide y le da la residencia. Está la lotería de visas, que acabo de hablar de ello, a través de una lotería de visas que hacen anualmente en este país, rifando 50.000 visas a nivel mundial. Usted puede también ganarse esa lotería y ser residente del país. O a través de asilos, que afortunadamente no creo que ninguno de ustedes esté en esa posición. Entonces, yo me voy a enfocar en uno de estos procesos que está dentro del rubro de employment-based, es decir, basado en empleo, que es esta primera categoría de las que les nombré. Este proceso se llama comúnmente certificación laboral. ¿Por qué se llama certificación laboral? Porque este proceso, a pesar de que estamos persiguiendo un objetivo migratorio,
realmente el proceso se inicia ante el Departamento Laboral. El Departamento Laboral no es otra cosa que el Ministerio de Trabajo para nosotros, ¿ok? Todo este proceso que se lleva a cabo en el Departamento Laboral, es probablemente la parte más gruesa, más densa de todo el proceso. Este proceso tiene una duración aproximada de, yo diría, 18 meses, 24 meses, ¿ok? Hasta lograr el objetivo final, que como les dije, es la residencia permanente de los Estados Unidos. No es una visa, señores, es la residencia. Ya más nada, después de la residencia lo que queda es solicitar ciudadanía americana si eso es lo que deseamos. Por lo tanto, por supuesto, los procesos que te conducen a la residencia son mucho más complejos, digamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer paso o la primera cosa que debemos tener para poder iniciar este proceso? Debemos tener una oferta de empleo de una empresa norteamericana. Cuando hablo de una empresa norteamericana, significa que sea una empresa constituida y operativa dentro del territorio norteamericano, en cualquiera de sus estados, en cualquiera de sus departamentos, siempre que sea en los Estados Unidos. Esta empresa tiene que hacerle una oferta laboral, es decir, que a futuro ellos quisieran que una vez terminado este proceso, usted viniera a trabajar con ellos. Ustedes dirán, caramba, pero wow, qué largo, qué difícil, qué complejo. Sí, suena bastante complejo y no les voy a decir que es la tarea más fácil, pero créanme que hay muchas personas que tienen esta oportunidad, bien sea por su experiencia laboral o porque tienen títulos académicos que son de mucho valor para estas empresas en los Estados Unidos. Y esto ocurre más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Por lo tanto, una vez que logremos conseguir esta empresa que sea capaz de darnos esta oferta laboral, comienza todo este proceso. ¿Por qué? Tenemos que ver qué es lo que le están ofreciendo, qué puesto laboral le están ofreciendo. Y yo tengo que analizar su currículum, de manera de que yo pueda concatenar de alguna forma su experticia laboral con la actividad de la compañía. Y siempre pongo como ejemplo, mire, me es muy difícil meter a un farmacéutico en una fábrica de ropa. No me encaja, ¿no? Pero de pronto ese farmacéutico tiene una experiencia laboral administrativa que un administrador tiene cabida en cualquier tipo de empresa. Entonces, por eso que hay que hacer un análisis previo bastante detallado. Por otro lado, en cuanto a la compañía, yo tengo que primeramente hablar con el empleador porque yo necesito indagar un poquito de qué va esa empresa, qué hace cuánto tiempo está constituida, cuál es su movimiento económico, cuáles son sus activos, realmente cuántos empleados tiene en su nómina. Porque sí es importante que la compañía pueda demostrar un poco de solidez, ¿verdad? Y que tenga además empleados locales, porque siempre estos esfuerzos son interesantes demostrar que, bueno, se hizo un esfuerzo aquí, pero necesito a esta persona en particular. No es que no le quiero dar trabajo a personas locales. Entonces, una vez que yo pueda explorar todo esto y yo pueda realmente cotejar los impuestos sobre la renta de la empresa y puedo analizar el currículum vitae de la persona interesada, pues entonces ahí le empezamos a dar forma a la descripción del cargo ofrecido. ¿Cuál es mi tarea como abogado y la de mi equipo? Que esa descripción laboral no solamente se ajuste a las descripciones laborales que maneja el departamento de trabajo, el departamento laboral, sino además que se ajuste a tus capacidades como trabajador, que se ajuste a tu experticia como trabajador. Porque, o sea, la intención mía al final de esto es que seas tú el seleccionado para este puesto de trabajo, ¿verdad? Quizás esta parte es bastante tediosa porque tenemos que ir de atrás para adelante, tengo que hablar con el empleador, tenemos que ver realmente cómo amoldamos esto para que se ajuste tanto a la empresa como al beneficiario, como a lo que dice el departamento laboral. Pero una vez definamos esto,
y ya lo tengamos limpiecito, lo mando desde acá de mi firma al departamento laboral, creando una cuenta para la empresa, porque esto todo se hace a través de una plataforma oficial del gobierno, ¿ok? Cuando esto se manda al departamento laboral, es para que ellos evalúen, óigase bien, que una persona con esas características, ¿verdad?, laborales, ese currículum particular, y este cargo que se le está ofreciendo en el lugar geográfico donde se le va a ofrecer ese trabajo, el departamento laboral es el que determina cuál va a ser el salario. No es el empleador, no es usted como beneficiario y no soy yo como abogado. Es el departamento laboral. ¿Y por qué hacen esto, señores? Es muy sencillo. Lo hacen para la protección del trabajador, tanto del trabajador nacional como del trabajador extranjero. ¿Por qué? Del trabajador nacional, porque la empresa no puede decir, yo te voy a pagar a ti, Silvia o Isaac, que están aquí conectados, yo te voy a pagar $20,000 para ser gerente de operaciones, porque caramba, eso primero sería una explotación de su capacidad laboral. No hay un americano que trabaje por $20,000 teniendo un cargo así, ¿ok? Y a la vez protege al trabajador americano, porque suponiendo que uno de ustedes lo aceptara, entonces sacamos del mercado laboral a los americanos. Y entonces justamente por eso es que es el departamento laboral quien determina ese salario y no nosotros. En fin, el departamento laboral se toma aproximadamente entre 4 y 6 meses para arrojar ese número. Entonces, me llega a mí una confirmación oficial del departamento laboral y nos dice, para ese cargo, esta empresa tiene que ofrecer, digamos un número, 100. ¿Ok? Como ya yo previamente he evaluado los impuestos sobre la renta de esa empresa, yo sé que la empresa puede aguantar ese salario de $100,000. ¿Ok? Entonces, bueno, allí, si el empleador acepta los $100,000 como salario, entonces empezamos realmente el proceso de certificación. ¿De qué se trata esto? Tenemos que empezar en una fase de reclutamiento, donde ponemos avisos en prensa nacional, en prensa local, en la radio, en internet, incluso en el mismo lugar donde se va a llevar a cabo el trabajo, para avisar que tenemos esta vacante disponible. Y ustedes dirán, ah, no, pero imagínense, ahí puede aplicar 1,500 personas. Sí, es una posibilidad, pero pocas veces sucede. Y les explico. Había momentos históricos en el país donde el desempleo en este país era mínimo. Por lo tanto, nadie aplicaba porque no le interesaba, ni siquiera revisan los clasificados de prensa. Hoy en día ese no es el caso, pero está sucediendo un fenómeno increíble y yo creo que no solamente en Estados Unidos, sino casi que en el mundo. Enteramente la gente no quiere trabajar. O sea, no sé qué es lo que están haciendo, pero no quieren trabajar, no quieren comprometerse con un trabajo, pues, de 9 a 5, como le llaman acá. Por lo tanto, también es un momento ventajoso para hacer este tipo de proceso. Entonces, estos clasificados se van a poner en la prensa durante un periodo de 30 días, ¿ok? Se ponen 2 en el periódico, 3 aquí, 1 en la radio, en fin, esto es una cosa que se lleva a cabo a través de una agencia también cuasi gubernamental, que ellos llevan a cabo todo esto y además recopilan toda esta documentación que me la hacen llegar con todos los avisos con fecha, hora y prensa en la que salió publicado. Cosa que es muy importante para el transcurso del proceso. ¿Okay? Cuando esto ya termina el periodo de publicidad, entonces tenemos que dar 30 días de silencio para que la gente aplique. Si no aplica a nadie, eureka, porque usted entonces será el seleccionado, no hay con quién cotejar. Si aplica a alguien, tenemos que ver la manera de cómo descalificarlo. Y es por eso que la tarea inicial nuestra es tan de detalle, porque tenemos que hacer cosas que sean muy específicas
a usted, de manera que vamos a reducir a la mínima expresión el universo de gente que puede aplicar para ese trabajo con los requerimientos que vamos a exigir. Ahora bien, yo no puedo exigir que el trabajador hable español. No, no podemos poner eso porque eso no se le puede exigir a un norteamericano. Pero yo sí puedo exigir, por ejemplo, que maneje un software determinado. O sea, no todo el mundo maneja esos softwares determinados. Y así vamos reduciendo a ese universo de gente que puede aplicar. En fin, una vez que terminamos todo este proceso de reclutamiento, tal, no viene nadie y es esta persona la que encaja y la única pues, que califica para el trabajo, entonces nuestra tarea es llenar todo un formulario en esa plataforma oficial del gobierno donde vamos a expresar el cargo que se ofreció, las características suyas como trabajador. Tenemos que poner la descripción del cargo exactamente igual como salió publicado en la prensa. Los requerimientos exactamente igual como salieron publicados. Y tengo que poner algunos códigos que me exige la ley que solamente pues, en el departamento laboral y un abogado con experiencia en estas lides puede saber cuáles son esos códigos. Cuando nosotros llenemos esa plataforma, yo la mando al empleador, él la revisa, la confirma y me da el visto bueno. Luego yo lo firmo como representante legal y la mandamos al departamento laboral. Esta parte del proceso es quizás el que más nos crea angustia, porque dura como 8 meses más o menos en que el departamento laboral nos dé su respuesta final. La respuesta puede ser de 3 maneras. O nos niegan toda la certificación, cosa que es muy poco probable, señores. Les cuento que voy a hablar de los últimos 3 años de experiencia en certificaciones laborales. Yo creo que he tenido una sola negación así de entrada y fue por un error en la plataforma, cosa que pudimos finalmente apelar y no lo revirtieron. La segunda es que esto aleatoriamente puede caer en una auditoría. En la auditoría pues nos van a hacer preguntas adicionales, nos van a pedir que por favor le enviemos todo el esfuerzo que hicimos de reclutamiento, que por supuesto ya yo lo tengo guardado en mi sistema, todo eso yo lo contesto, pero el departamento laboral se toma como 3 o 4 meses más en evaluar todo eso y luego darme una respuesta. Y la tercera alternativa, que es la que esperamos todos, es que nos certifiquen finalmente. Por eso es que este proceso se llama certificación. Es que el departamento laboral nos certificó que somos las únicas personas capaces o calificadas para ocupar ese cargo. Cuando eso lo logramos, yo les puedo decir que ya tenemos logrado el 80% del proceso entero. Porque al salir del departamento laboral, entonces ya nos toca ir al departamento de inmigración, donde pedimos, por favor, que el empleador ratifique su voluntad de emplearlos. Ahí vamos a poner documentación del empleador y es en ese momento que vamos a mandarle los impuestos del empleador a inmigración para que ellos verifiquen su capacidad de pago de ese salario. Y por último, que se puede hacer al unísono, es pedir que a ustedes se les haga el ajuste de estatus. ¿A qué me refiero? Si están en territorio americano con otra visa, bien sea de inversor, de estudiante, de trasladado, de turista incluso, yo les ajusto ese estatus a residentes permanentes. O otra de las bellezas de este proceso es que todo esto se puede llevar a cabo estando ustedes en Argentina o en su país de origen o de elección. Ustedes pueden estar fuera del territorio americano y todo esto se lleva a cabo. La diferencia fundamental es que este último paso, en vez de hacerlo como ajuste de estatus aquí en el territorio americano, lo hacemos a través del consulado del país donde usted se encuentra. Entonces ustedes van a ir a una entrevista y en el consulado les entregan su residencia permanente para que ustedes se puedan venir a vivir a los Estados Unidos.
Sé que es bastante larga la explicación, de hecho es bastante largo el proceso, pero es un proceso muy bonito, es un proceso que una vez logrado, de verdad que se siente una satisfacción tremenda, no solamente nosotros como los proveedores del servicio, sino ustedes además, porque su historia de vida, su currículum, es el que los condujo a llegar a este objetivo tan maravilloso de tener la residencia permanente en los Estados Unidos. A ver qué otras cosas podría yo agregar. Muchas veces en el análisis del puesto de trabajo, no es tan, no en todas las ocasiones es bueno poner que la persona tiene un posgrado o que tiene un doctorado, porque eso lo que va a hacer es que se eleve muchísimo el salario. Entonces, al elevarse tanto el salario, la oferta laboral, por supuesto, más gente va a estar interesada en tener ese puesto. Entonces, es por eso que nos tomamos tanto tiempo en esa parte preliminar de análisis, para que no sea ni tan elevado ni sea tan bajo, de manera que realmente se adapte a la necesidad del empleador y a la necesidad de ustedes como beneficiarios finales. Bueno, yo creo que en media hora más o menos he explicado cómo es el proceso en general. Yo me imagino que ahora van a surgir varias preguntas. Yo me imagino que, Mónica, entre la conversación que podamos tener tú y yo, también me van a surgir a mí algunas otras cosas que quisiera aclarar. Bueno, Sí. tú dijiste... Sí, una de las cosas es, si alguien es, hoy en día como se necesita muchos puestos de trabajo, y hay puestos de trabajo especiales, que por ahí esos puestos pueden aligerar todo este proceso, a ver si puede pasar una cosa así, que hay ciertos puestos que por ahí el Ministerio de Trabajo lo agilita. ¿Por qué? Porque son necesarios hoy en día, como enfermeros, camioneros, no sé, ciertos Correcto. tipos. Ricardo, sí puede haber quizá un valor añadido cuando hay necesidad imperiosa en el país de ciertos rubros de trabajadores. Por ejemplo, yo les digo, y es una de las experiencias que yo he tenido, los Estados Unidos de América está confrontando y va a confrontar el año que viene una crisis enorme en la industria aeronáutica del país. No hay pilotos. O sea, los pilotos se retiran legalmente a los 64 años, ya no tienen licencia de pilotos comerciales. Entonces, la mayoría de los pilotos que estaban preparados, porque los cursos de preparación son muy tediosos, son muy costosos y son muchos los que tienen que hacer. Entonces ya los pilotos que están cerca de la edad de retiro ni siquiera hacen los cursos ya y saben que se van a retirar. La pandemia hizo que mucha gente se retirara antes de tiempo. Por lo tanto, la industria aeronáutica tiene una necesidad imperiosa de pilotos. Estoy en este momento realizando más de 10 procesos de certificación laboral para pilotos de aeronaves. No solamente para líneas aéreas comerciales, sino para empresas privadas que tienen ahora estos vuelos charter. Porque es que la pandemia además hizo que creáramos muchos tipos de negocios nuevos. Pero sí, ciertamente, Ricardo, también hay necesidad de enfermeras o de gente del rubro médico. También hay necesidad de camioneros que trasladen, ¿verdad?, los alimentos y trasladen distintos insumos de un estado a otro. Ahora bien, si bien es cierto que existe la necesidad de este tipo de trabajador, el proceso sigue siendo el mismo. Quizás nos darían la facilidad de disminuir un poquito los tiempos en el análisis de ellos, pero el proceso es prácticamente lo mismo. Lo que sí es que tenemos que conseguir por ejemplo, una enfermera no puede trabajar sino en un hospital, en una clínica, en una institución de cuidados, ¿verdad? Para la salud, es decir, que es muy determinado. Lo que sí tienen estos personajes o estas profesiones es que, por ejemplo, un hospital puede pedir una enfermera y mientras se hace el proceso de certificación laboral,
les pueden sacar una visa que les permite trabajar con más inmediatez. Entonces los tienen aquí legalmente y los hospitales tienen esa ventaja de que los pueden pedir con bastante rapidez. ¿Y Eso cuánto sí. tiempo llevaría sacar esa visa hasta que se pueda tener la certificación laboral? Bueno, mira, la visa pon tú que se tome un par de meses, o sea, un par de meses me refiero a 6 meses, 5 meses, pero es mucho más inmediato que la certificación laboral. Y la visa se la dan por 1 o 2 años. Mientras tienen una visa que les permite estar aquí legalmente ya ofreciendo sus servicios, la certificación laboral ya están dando. Entonces, son cosas que por supuesto dan ciertas ventajas, ¿no? Pero en sí, señores, otra de las bellezas de este proceso es que aquí no hay exigencias ni de un título en particular, ni de una industria en particular, incluso ni siquiera de títulos, porque también este proceso funciona para personas que tienen algún tipo de habilidad en su trabajo. Al punto que yo he hecho certificaciones laborales para cuidadora de niños, para nannies. O sea, se puede hacer. Una familia puede hacer una certificación laboral para su nanny, por ejemplo, siempre y cuando demuestre la familia que tienen la capacidad de pago del salario que determine la ley. Y a la nanny hay que pagarle legalmente con un contrato, ¿verdad? No solamente un salario, sino respetándole además sus días de vacaciones, sus días pagados no laborables, o sea, igualito que un contrato laboral cualquiera con una empresa. Pero absolutamente se puede hacer. Hay algo que hablaste ahora con respecto a la visa de trabajo. Cuando se pide a una persona y se hace este proceso de legalización del proceso de trabajo, se puede pedir una visa de trabajo para esa persona, para que esa persona pueda empezar a trabajar antes de que tenga la certificación. Sí, correcto. Sí. Bueno, tengo una pregunta de Alberto, que la hizo hace rato. Okay. El costo que tiene el proceso y quién asume eso, si el empleador o el empleado. Excelente pregunta y ya se lo voy a aclarar. Es necesario que ustedes sepan que la persona que contrata al abogado o al servicio legal es la empresa, es el empleador. Por lo tanto, es el empleador quien debe firmar el contrato de servicio con el abogado y es el empleador quien debe hacer el pago al abogado. En el supuesto negadísimo que a un abogado le hagan una auditoría, incluso el Colegio de Abogados o el IRS te puede hacer una auditoría, se tiene que comprobar que cualquier proceso de certificación laboral que tengamos en nuestros archivos y en nuestros contratos de servicio haya sido pagado y firmado por el empleador. No me canso de hacer énfasis en esto porque es muy importante. Ustedes dirán, bueno, pero ¿quién va a pagar eso por nosotros? Eso ya es harina de otro costal. Ustedes verán cómo hacen con el empleador. El abogado no tiene por qué saberlo. Pero el dinero tiene que venir del empleador. ¿Ok? Y espero que sepan entender entre líneas. Ok. Esta parte es para la parte impositiva, no para inmigración. Inmigración no chequea esta parte. No, inmigración no lo chequea, pero sí lo chequea el Colegio de Abogados por ética profesional. O sea, es más una protección para que el proceso se lleve a cabo bien y para no dañar al abogado, básicamente, y al proceso. Bueno. Después que haya salido la certificación laboral, el empleador está obligado, por decir así, ¿por cuánto tiempo a mantener esa persona en ese puesto? Ok, excelente pregunta también, Mónica. Realmente, una vez que una persona tiene un green card en su mano, una tarjeta de residencia, obligación bajo la ley no hay. Usted es absolutamente libre de hacer lo que usted quiera. Emprender su empresa, emplearse con otro, irse a otro estado, lo que usted quiera. Ahora, honestamente, no es lo que yo recomiendo, no es lo más elegante. ¿Por qué?
porque este empleador hizo todo un esfuerzo de reclutamiento y lo ideal, el deber ser, es que una vez que usted reciba su tarjeta de residencia, realmente se ponga a la disposición de ese empleador y trabaje para ese empleador. Mi recomendación es por lo menos trabajar 6 meses con estas personas, ¿ok? Con este empleador. Porque no queremos que en el futuro se pueda levantar una banderita roja pensando que esto pudo haber sido fraudulento, cuando en realidad nunca lo fue. Por ejemplo, si ustedes en el futuro quisieran hacerse ciudadanos americanos, ¿verdad? Ustedes van a llenar su formulario, van a ir a su entrevista y puede surgir la pregunta, ¿cómo lograron ustedes su residencia permanente? Y van a decir, a través de una certificación laboral. Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiempo trabajó con el empleador? Al decir nunca trabajé, no es que sea ilegal, pero es feo. A ver si me explico, ¿no? No es lo más elegante. Por lo tanto, para minimizar nunca, o sea, siempre todos los riesgos, yo siempre recomiendo que realmente se haga un proceso honesto, que realmente sea un empleador con el que usted tiene una intención de retribuirle con su trabajo a esta persona que está haciendo este esfuerzo por usted. Entonces, sí, definitivamente lo ideal es que trabaje para el empleador, si no por un largo tiempo, por lo menos por 6 meses. La otra cosa que tú mencionaste es que este es un proceso que se puede hacer mientras uno está viviendo en su país. Correcto. La mayoría de mis compatriotas están ansiosas por haber venido acá a vivir ayer, no mañana. Exacto. Entonces, por eso hemos hecho este Zoom, porque la vez pasada explicamos que sacando una visa de inversionista, que es mucho más rápida, se puede vivir acá y así tener un permiso de trabajo. Entonces, tanto el cónyuge puede tener un permiso de trabajo y aplicar a esta certificación laboral mientras está viviendo acá, mientras que la otra persona tenga su visa de inversionista, o quizás también teniendo una visa de estudiante, en la cual mientras se busca a ver quién me puede patrocinar o quién me puede pedir, y así quizás estar viviendo acá y paralelamente, por decir así, sacar o tramitar la visa esta o la certificación laboral, ¿correcto? Correctísimo, Mónica, entendiste perfectamente el concepto. Generalmente cuando yo hablo con mis clientes, la idea de hacer una consulta 1 a 1 es que yo exploro un poco la necesidad del cliente, su grupo familiar, cuántos hijos tiene, si tiene hijos, qué edades tienen los hijos, cuándo se quiere venir, si no tiene apuro, si se quiere venir mañana. Es decir, todos estos son elementos importantes para poder armar una estrategia migratoria. Si la persona dice, mira, realmente cuanto antes me pueda ir mejor, pues empezamos con un proceso de una visa de no inmigrante que puede ser, como dijo Mónica, de estudiante, de inversor, de trasladado, o sea, a lo mejor de habilidades extraordinarias. O sea, hay muchas formas de llegar aquí, ¿verdad? Y ya teniendo su visa y viviendo aquí, paralelamente se empieza este proceso de certificación laboral. De hecho, señores, cuando los jóvenes vienen a estudiar carreras a los Estados Unidos, o personas que ya tienen su carrera vienen a hacer un posgrado aquí en Estados Unidos, luego de terminar su profesión o ese posgrado, el gobierno les permite, previa solicitud, por supuesto, solicitar un permiso de trabajo que se llama OPT, que es un permiso de trabajo que les permite a ustedes tener un entrenamiento, una práctica de lo que ya estudiaron. ¿Okay? Y ese permiso de trabajo tiene una duración de 1 año. La intención detrás de esto es que haya un empleador que enganche a esa persona después de haber sido entrenada en este país, de haber estudiado en este país, pues en ese periodo de tiempo poderle hacer su certificación laboral. Y sucede con muchísima frecuencia, de paso. Otra pregunta. Ya va, es que no quiero dejar sin responder porque me hablaron del costo. ¿Cuánto es el costo? Mire, yo no tengo el
el costo exacto, ¿ok? Pero sí tienen que calcular más o menos unos 22, 25 mil dólares, porque esto tiene además no solamente los honorarios nuestros, sino que tienen tasas del gobierno que hay que pagar y las publicaciones de prensa también hay que pagarlas. Y eso, dependiendo del estado, pueden ser más económicas o más altas. Si hablamos de la Florida, tienen que calcular más o menos 3.500 dólares. Si hablamos de Nueva York, puede oscilar entre 4.500 dólares y 5.000 dólares. O sea, todo depende. ¿Okay? Entonces, es un cálculo cuando tengan, si hay un interés en particular, perfectamente le podemos dar los números exactos. Sí, perdón, Mónica, que te interrumpí. Otra de las preguntas que tramitan la EB2, no sé qué es. NIW, sí, ya la vi. Sí. Ok. ¿Qué valor La tiene y EB2, cuánto dura el proceso? Bueno, gracias. okay. La EB2, señores, es esto que yo les expliqué, es la certificación laboral. Cuando ponemos EB2 guioncito NIW, es un proceso que le llaman la excepción, es la excepcionalidad de la EB2. ¿Por qué? Porque el NIW lo que significa es National Interest Waiver. Waiver significa excepción, es decir, excepción por interés nacional. Lo que esto conlleva es a que esa excepción elimina todo el proceso del departamento laboral y vamos directo a inmigración. Pero ¿qué hay que comprobar aquí? Es decir, el análisis o el escrutinio de este tipo de proceso es mucho más elevado. Esto es para personas que tienen meritoriamente estudios superiores de posgrados o como empresarios, porque puede ser para empresarios que no necesariamente tienen títulos universitarios, empresarios que sean exitosos más allá del averaje, ¿verdad? De la media. Entonces aquí tenemos que demostrar que meritoriamente, me voy a poner yo como ejemplo, como abogado yo no me quiero disminuir, pero dentro del averaje de los abogados, yo estoy en la media. O sea, todos los abogados tenemos una firma, bueno, la mayoría de los abogados con los que yo me trato, tenemos una firma propia, tenemos un equipo que trabaja con nosotros, tenemos un salario similar, cobramos similar nuestros procesos migratorios. Ahora bien, hay abogados que son personas que luchan en la Corte Suprema de Justicia un caso, que cobran 500.000 dólares por defender un caso. Eso ya se sale de la media, ¿ok? Ojo, estoy hablando dentro del rubro de inmigración, porque cuando estamos hablando de abogados que se dedican a penal, esos cobran muchísimo más. Pero estoy hablando en el área mía. Entonces hay abogados que por una visa de inversión que yo puedo cobrar 12.000, 15.000 dólares, hay abogados que cobran 70.000 dólares. Pero es que son los papás de los abogados, ¿sí me entienden? Entonces, cuando les pongo este ejemplo, es para que se imaginen que si la persona meritoriamente puede demostrar que está por encima de la media, que se ha ganado premios, que ha sido reconocido por algo, una patente que descubrió, no importa la industria en la que se desarrolle. Y les voy a dar ejemplos en este momento de casos que he tenido con éxito de eso. Pero no solamente es la parte meritoria, sino luego es el interés nacional. ¿Qué hacemos nosotros que podemos ofrecer en este país que pueda constituir un interés nacional? Claro, ustedes dirán, bueno, imagínate, qué difícil. Es difícil, pero no es imposible. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando un caso sumamente interesante de un señor que es ingeniero forestal. ¿Ok? Y él creó un aparatito que lo pone, por ejemplo, en un segmento de ahí del Amazonas. Y con ese aparatico, él tiene un conteo de cuántos árboles vivos hay, el crecimiento de no sé cuánto y cuánta fotosíntesis se produce. Bueno, una cosa impresionante
O sea, el mérito de ese señor es extraordinario y tiene patente registrada. ¿Y cuál es el interés nacional? Que él está planteando un proyecto para poder instalar esos aparaticos aquí en Yellowstone Park. O sea, eso le puede interesar a los Estados Unidos perfectamente. Entonces, eso es un proceso divino. Ustedes dirán, bueno, pero qué cosa tan específica, ok. Pero también tengo un abogado, una mujer bastante más joven que yo, que es abogado en Colombia. Y su papá era francés. Ella se mudó a Francia y estudió Derecho nuevamente en la Sorbonne de Francia. Wow, eso es el Harvard francés, ¿ok? Y se vino a Estados Unidos porque se casó y el marido se vino a estudiar para acá y ella volvió a sacar la carrera en Nueva York. Entonces ustedes dirán, ah, bueno, tiene 3 veces el título de abogado. Ok, yo lo tengo 2 veces porque yo lo tengo en 2 países. Pero la diferencia entre ella y yo es que ella se ha sentado en mesas de negociación en firmas multinacionales para negociar contratos de la Chevron con Arabia Saudita, o sea, cosas que yo no he estado expuesta a eso. Eran contratos de billones de dólares. Y ella me aclaró a mí, ya va, Morela, pero no es que yo tenía tampoco aquí ninguna inherencia en el resultado. Simplemente estuve en la mesa de negociación como un abogado más. Y yo le dije, ok, fulana, pero ¿cuánta gente tiene esa oportunidad? No muchos abogados tienen esa oportunidad, ¿no es cierto? Entonces a ella le hicimos un proceso sumamente interesante y claro, ella no es que venía con un proyecto para presentarle al país, pero sí venía con un conocimiento inmediatamente a ella una firma de mucho prestigio en este país la contrató. Antes de ayer recibió su residencia permanente. O sea, y como les digo, una muchacha bastante más joven que yo, bueno, que la mitad del universo es más joven que yo, pero lo que quiero decir es que no es que tenía miles de años de experiencia y tal, no, simplemente pues que estuvo muy bien colocada en la vida. Me preguntan, ¿hay que tramitar la O1? ¿Qué tan compleja es realizarla? Bueno, la O1 es totalmente distinta. La O1 está basada en habilidades extraordinarias, muy utilizada sobre todo por el gremio artístico. Gente que son actores, que vienen a hacer novelas, que trabajan en una banda, que son músicos. Es decir, es muy utilizado por el rubro de las artes. No es tan complejo. Sí hace falta tener un sponsor, o sea, una empresa, una galería, si eres pintor, una banda, si son contratos de un agente para que la banda venga a tocar en distintos sitios, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y Chef, he hecho unos para chef, por ejemplo. Eso que te queda, volviendo a colación por ahí a la visa de inversionista. Una persona sacó la visa de inversionista y tiene una flota de camiones que transporta. Y tiene gente de confianza que viaja miles de horas y que está experto. Y quiere contratar a un hermano o a su hijo o algo así. ¿Puede a un pariente o alguien relacionado En el caso de la darle esta visa, certificación? Si en el caso, no es una compañía americana, es alguien que sacó una visa de inversión. Ok, fíjate. Si tú tienes una empresa como argentino y sacas una visa de inversor como argentino, tú puedes traer a un empleado que sea argentino, un empleado esencial, que sea argentino, ¿ok? Ahora, para hacer una certificación laboral, no puedes hacérselo a un pariente. Para sacar la visa de empleado esencial, puede ser tu hijo, no importa, pero no le puedes hacer una certificación laboral. ¿Por qué? Porque la ley establece que si tú eres el padre, por supuesto, tú vas a favorecer a todas costas a tu hijo. Y la idea es evitar eso. Ahora, con una visa de estudiante, el cónyuge
puede trabajar? No, señor. No. Con una visa de Con la visa. estudiante nadie puede trabajar. Nadie puede trabajar. No es como la visa de inversionista que el cónyuge sí puede trabajar. Exacto. Ok, cuando se saca el Green Card, Ahí sí. con esta certificación, los chicos mayores de 21 años entran también en el Green Card. No. Solamente los cónyuges legalmente casados y los chicos menores de 21 años. Todos esos sacan el Green Card. Sí. Bueno, creo que has cubierto todo. Por ahí menciona nuevamente esto sobre la lotería que está por salir, que lo mencionaste al principio, pero para los que no escucharon, darles la oportunidad de cómo funciona eso. Sí, señores. Como dije en algún momento de la charla, a finales o a mediados de octubre, no tengo la fecha exacta todavía, se reabre nuevamente, como se hace todos los años, lo que llamamos la Lotería de Diversidad de Visas. Lo que significa es que los Estados Unidos busca diversidad en su inmigración. Por lo tanto, hacen esta lotería de visas todos los años y rifan 50.000 visas alrededor del mundo. Argentina me parece que puede tener entre 1.500 y 2.000 visas asignadas. Lo he hecho, se lo han ganado ciudadanos argentinos y los he llevado hasta el final del proceso para lograr su residencia permanente. Es un proceso que pareciera sencillo, no lo es, pero lo primero que sí hay que hacer es registrarse. ¿Qué es el requerimiento? Que usted sea argentino de nacimiento o del país que sea de nacimiento. Esto no está específico para los argentinos. Pero, por ejemplo, Venezuela ya no puede participar por la avalancha de venezolanos que han venido por la situación venezolana, ¿no? Los colombianos no pueden porque históricamente los colombianos han venido con mucha frecuencia. Los mexicanos no pueden, pero en su gran mayoría los países latinoamericanos pueden inscribirse en la lotería. Lo único que tenemos que demostrar es el país de nacimiento, no de nacionalidad, que usted tiene un pasaporte italiano, no, de nacimiento. Segundo, que sea bachiller, por lo menos. Bachiller me refiero a la secundaria, ¿ok? No. Y necesitamos una foto y llenar un formulario que lo ayudamos a llenarlo y someterlo al sistema de la lotería. Okay. Esto lo hacemos ahorita, dan un campo como de un mes para aplicar y se cierra la lotería y nos dan el resultado en el mes de mayo del año que viene. Una vez que dan ese resultado, entonces ellos, como son 50.000 los que pueden otorgar, ellos cogen 100.000 personas, 100.000 participantes y empiezan a sacar los números. Listo. Si la persona no recibe ese número con rapidez y empieza a preparar todo el caso con rapidez, el cupo para hacer el trámite cierra el 30 de septiembre, que es cuando cierra el año fiscal norteamericano. Créanme que esto es muy doloroso porque hay gente que se la ha ganado y llega el 30 de septiembre y no ha podido terminar el proceso y no se la dan. O sea, Así que hay que ponerse las pilas. Pero para las pilas. entender la parte de la visa, y nos vamos un poquito al costado de lo que es la charla, cuando se saca la visa, le dan el número, le dicen, usted se ganó la lotería. Entonces hay que hacer todo un proceso, ¿eh? Hay que empezar a llenar formularios, hay que someter documentación personal, o sea, porque lo que te ganaste fue el número, ahora tienes que hacer el proceso, para que en el consulado de tu país te hagan entrega de tu residencia. Y ese proceso conviene conseguir un abogado. Absolutamente, porque tiene lo suyo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a, este Zoom fue grabado y en 1 o 2 días lo vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube para que todos lo puedan volver a hacer. Y volvemos a reiterar, todas las personas que estuvieron presentes acá y quieran tener una consulta con la abogada Morela Salazar, la podrá tener gratuitamente si la contactan antes del 20 de septiembre. Y quería también agradecer a todos los participantes, a la abogada, y esperemos que tengamos mucho Zoom y mucha gente que quiera sacar su visa o quiera sacar algo para estar en los Estados Unidos legalmente. Y recuerden que realmente estamos en un momento de auge
faltas de propiedades acá, de gente que se quiere mudar, así que es importante que hoy inviertan acá en los Estados Unidos. Así que tenemos todo el equipo para ayudarlos. Gracias nuevamente y Gracias. buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas tardes, Chao, gracias a buenas todos. tardes.